Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El poder de las técnicas de respiración de Lutz Schneider. Introducción. Lutz Schneider inicia con una cálida felicitación al lector, reconociendo que al adquirir este libro ya ha dado dos pasos cruciales. El primero, preocuparse por su bienestar integral, y el segundo, buscar herramientas concretas para mejorarlo. Con un tono cercano pero informado, el autor plantea una paradoja fascinante. Dedicamos horas a planificar dietas o rutinas de ejercicio, pero casi nunca reflexionamos sobre el acto de respirar, a pesar de que es la función corporal más inmediatamente vital. El texto profundiza en datos fisiológicos impactantes. Mientras podemos sobrevivir semanas sin comida y días sin agua, la privación de oxígeno causa daños cerebrales irreversibles en minutos. Schneider cuestiona por qué, siendo el aire nuestro nutriente más urgente, no existe una pirámide respiratoria similar a la alimenticia. Aquí introduce un concepto revolucionario: la cantidad óptima de respiración no significa más aire, sino mejor procesado. Con ejemplos cotidianos, el autor desmonta mitos. Relata cómo en sus talleres muchos participantes, al medir su respiración, descubren que inhalan el doble o triple de lo necesario. Esta sobresaturación, lejos de beneficiar, reduce la oxigenación real de sus tejidos. La introducción cierra con una poderosa metáfora. Respirar bien es como regar un jardín. No se trata de inundarlo, sino de mantener la humedad perfecta. El secreto del oxígeno. Este capítulo desgrana la anatomía respiratoria con un nivel de detalle que combina precisión científica y claridad pedagógica. Schneider compara los 300 millones de alvéolos pulmonares con un ejército de globos microscópicos, cuya superficie colectiva equivale a una pista de tenis. Esta imagen vívida ayuda a visualizar cómo una estructura aparentemente simple alberga un sistema de intercambio gaseoso de escala monumental. El autor dedica varias páginas a explicar la saturación de oxígeno, SpO2, desmitificando el deseo popular del 100%. Con gráficos metabólicos, muestra cómo niveles del 95 a 99% permiten una liberación óptima a los tejidos, mientras que el 100% puede crear un efecto esponja, donde la hemoglobina retiene demasiado oxígeno. Aquí introduce datos sorprendentes. En reposo, exhalamos el 75% del oxígeno inhalado sin usarlo, porcentaje que solo baja al 25% durante ejercicio intenso. La narrativa se vuelve casi detectivesca al revelar cómo la industria del wellness ha distorsionado el concepto de respiración profunda. Schneider relata un experimento casero. Tras medir con pulsioxímetros a alumnos haciendo respiraciones yogis, demuestra que sus niveles de SpO2 no mejoran, pero sí bajan peligrosamente sus reservas de CO2. El capítulo cierra con una advertencia: llenar los pulmones como fuelle no es profundidad, es desperdicio. Regulando tu respiración. Schneider analiza aquí los dos ejes de la respiración disfuncional: frecuencia, cuántas veces respiramos por minuto, y volumen, cuánto aire movilizamos. Con tablas comparativas, muestra cómo tanto un corredor jadeando a 30 respiraciones minuto como un meditador inhalando 2 litros por respiración pueden caer en hiperventilación. El relato se personaliza con casos clínicos. Describe a Laura, una profesora cuyo hábito de suspirar 20 veces por hora, documentado en un estudio de 3 días, le causaba fatiga crónica. O a Marcos, un CEO cuya respiración bucal nocturna reducía su saturación de CO2 a niveles cercanos a la hipocapnia.
Estos ejemplos humanizan la fisiología, mostrando sus efectos en la vida real. Una sección disruptiva explica cómo la hiperventilación crónica altera los quimiorreceptores cerebrales. Schneider lo compara con subir el termostato corporal. Si acostumbras a tu cerebro a niveles artificialmente bajos de CO2, este exigirá ventilación constante aunque no la necesites. El capítulo incluye un test de autoevaluación con indicadores como la frecuencia respiratoria en reposo o la presencia de bostezos, suspiros frecuentes. El dióxido de carbono como el metrónomo de tu respiración. La exploración del CO2 como regulador maestro es quizá el núcleo científico del libro. Schneider dedica páginas al efecto Bohr, descubierto en 1904 por el fisiólogo Christian Bohr, padre del físico cuántico Niels. Con diagramas moleculares, muestra cómo el CO2 debilita la unión hemoglobina-oxígeno, permitiendo su liberación en tejidos. Una analogía memorable lo compara con un guardia de tránsito. El CO2 no es el enemigo del O2, es su guía inteligente. El autor desmonta mitos históricos, como la creencia decimonónica de que el CO2 era meramente un desecho tóxico. Relata experimentos con buzos y serpas que demuestran cómo sus organismos optimizan el uso de CO2 para sobrevivir en entornos extremos. Un pasaje revelador explica por qué los atletas que entrenan en altura no solo producen más glóbulos rojos, sino que mejoran su tolerancia al CO2. Schneider alerta sobre la hipocapnia silenciosa, condición donde niveles bajos de CO2, por respiración excesiva, causan síntomas difusos, desde manos frías, por vasoconstricción, hasta confusión mental. Incluye un testimonio conmovedor de una paciente cuyo asma mejoró un 70% al corregir su hiperventilación, no con broncodilatadores. CO2, no solo aire malo. Este capítulo expande las funciones multisistémicas del dióxido de carbono. Con un enfoque casi poético, Schneider describe cómo este gas 1. Regula el pH sanguíneo. Explica el sistema tampón bicarbonato CO2 con ejemplos cotidianos, como por qué contener la respiración alivia la acidez muscular. 2. Controla la vasodilatación. Muestra imágenes térmicas de manos antes y después de ejercicios de retención, demostrando aumentos de hasta 2 grados Celsius por mejor flujo. 3. Modula el sistema nervioso. Contrasta escáneres cerebrales durante hiperventilación, activación amígdala, VS respiración nasal, activación prefrontal. Una sección polémica analiza cómo la medicina moderna infrautiliza el CO2 terapéutico. Schneider cita estudios donde cámaras hipercapníicas, con CO2 elevado, mejoraron condiciones como fibromialgia o migrañas. El tono es crítico pero constructivo. No demonicemos lo que la evolución perfeccionó por millones de años. Respirar por la nariz es la clave del éxito. La defensa de la respiración nasal ocupa el capítulo más extenso. Schneider comienza con antropología evolutiva. Muestra cráneos prehistóricos con amplias fosas nasales versus mandíbulas atrofiadas en sociedades modernas. Un estudio longitudinal con 500 niños demuestra cómo aquellos que respiraban por la boca desarrollaban paladares ojivales y rostros alargados. El autor detalla las 7 funciones nasales. 1. Filtración. Los pelos nasales atrapan el 90% de partículas mayor que 10 micrómetros. 2. Calentamiento. El aire pasa de 0 grados Celsius a 30 grados Celsius en 15 centímetros de recorrido nasal. 3. Humidificación. Agrega 1 litro de agua diario al aire inhalado. 4. Inmunidad. El no nasal tiene acción antiviral demostrada contra influenza. 5. Resistencia. La fricción nasal optimiza la presión intraalveolar. 6. Olfato. 400 receptores que modulan digestiones y emociones. 7. Resonancia. Las cavidades nasales amplifican frecuencias vocales clave.
La narrativa se vuelve íntima al describir cómo el propio Schneider corrigió su respiración bucal infantil, que le causó 15 años de rinitis. Incluye fotografías progresivas de pacientes cuyos rostros se transformaron al restaurar la respiración nasal. El secreto del monóxido de nitrógeno. La exploración del no es una masterclass de farmacología respiratoria. Schneider relata el escepticismo inicial cuando en 1987 se descubrió que este gas presente en smog era producido por el cuerpo humano. Con datos del Karolinska Institutet, muestra cómo el no nasal aumenta un 18% la oxigenación sanguínea, reduce un 25% la presión arterial, potencia la memoria olfativa. Un apartado revelador explica el efecto Viagra, cómo el no es el neurotransmisor final que relaja el músculo liso en erecciones. Estudios con 200 hombres muestran que aquellos con obstrucción nasal tenían 3 veces más disfunción eréctil. La solución no fueron pastillas, sino cirugía septal. El capítulo incluye técnicas para aumentar el no, tarareo. Vibraciones a 120 Hz triplican su liberación. Respiración alterna. Mayor estímulo de senos paranasales. Ejercicios hipóxicos. Retenciones cortas activan su síntesis. Ejercicios prácticos extendidos. 1. Liberando la nariz. Protocolo de 6 semanas con registro diario. Variantes para alergias estacionales. Uso de esparadrapo hipoalergénico nocturno. 2. Respiración ligera. Método 4-6-8. Inhala 4S. Retén 6S. Exhala 8S. Adaptaciones para asmáticos. Errores comunes. EJ. Contraer abdomen. 3. Regeneración post-ejercicio. Tablas por frecuencia cardíaca. Integración con estiramientos miofaciales. Caso de un maratonista que mejoró su recuperación en 40%. 4. Entrenamiento en altitud simulada. Progresión para runners. 10 a 40 pasos sin aire. Hidratación óptima durante el ejercicio. Combinación con protocolos de hipoxia intermitente. 5. Ritual de relajación. Secuencia completa con tiempos exactos. Música recomendada a 432 Hz para sincronización. Versión para insomnio con acupresión nasal. Conclusión ampliada. Schneider reflexiona sobre la paradoja de nuestra era. Disponemos de más información sobre salud que nunca, pero menos conexión con señales corporales básicas. Propone un ayuno respiratorio. Dedicar 5 minutos diarios a simplemente observar la respiración, sin modificarla. El cierre emocional relata historias de transformación, desde un niño con TDAH que mejoró su concentración, hasta una bailarina profesional que duplicó su resistencia. El mensaje final resuena. Dominar la respiración no es controlarla, sino dejar que revele su sabiduría ancestral. Hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.